Buenas tardes, me llamo Mariana Vargas Lemos y soy del grado octavo del Gimnasio Giré. Hoy les voy a leer la revista de National Geographic en español. Turismo de la vía silvestre. ¿Tú crees que es amor, pero podría fomentar el maltrato animal? Reporte especial. Las algas que alimentan el Atlántico Norte. Los sargazos son plantas flotantes que sustentan una asombrosa diversidad de especies marinas. Las crías de tortuga marina, como esta boba o caguama juvenil, se abren paso en las playas arenosas donde nacieron para alcanzar las alfombras de sargazo, que las alimentan y protegen de los depredadores durante sus primeros años de vida. No hay algo parecido en otros mares, asegura el biólogo marino Brian Lapointe. Ninguna otra parte de nuestro planeta azul sustenta semejante diversidad en medio del mar, y todo se debe a las algas. Lapointe se refiere a los sargazos, las algas que flotan en medio de la región atlántica, conocida como el Mar de los Sargazos. Los límites de este mar son imprecisos, ya que no están confinados por masas de tierra, sino por 5 corrientes marinas que giran en sentido horario alrededor de las Islas Bermudas. Apartadas de cualquier territorio continental, esas aguas contienen pocos nutrientes, y en consecuencia son una claridad excepcional y en azul impresionante. Como parte del enorme remolino conocido como el Giro del Atlántico Norte, el Mar de los Sargazos ha sido descrito como un desierto oceánico. Y eso pareciera si no fuera por sus alfombras flotantes de sargazo. A simple vista, las algas nada tienen de particular, solo son montones de material vegetal flotante. Sin embargo, como lo ha esclarecido el trabajo de Lapointe, los sargazos son el fundamento de un complejo ecosistema que abastece a una diversidad impresionante de vida marina y actúa como refugio y alimento móviles. Cerca de la isla mexicana de Cozumel, un buzo flota bajo una masa de sargazo que deja pasar la luz del sol. Inusitadamente grandes han alcanzado la costa del Golfo de México, el Caribe y otros lugares, arruinando las playas de destinos turísticos. Biólogo del Instituto Oceanográfico Harbor Bridge de la Universidad Atlántica de Florida de Fort Pierce, Lapointe ha estudiado el mar de los sargazos desde hace 36 años, mediante la observación de las algas vía satélite y su exploración con equipo de buceo. Su objetivo es averiguar dónde se originan, cómo se mueven, qué sustentan y qué los sustenta, así como desentrañar su relación con otras formas de vida marina, desde hipocapos hasta tiburones blancos. Lapointe insiste en estudiar este recurso natural, es la única manera de protegerlo contra amenazas potenciales, como la acidificación y la contaminación marinas. Cuando sea necesario, por supuesto. Sucede que en los últimos años el sargazo ha sido noticia no como nada dador de valor de vida, sino como un flagelo que arruina las playas mexicanas y del Caribe. Lapointe señala que a nadie habla de proteger el sargazo. Ahora, la pregunta es cómo acabar con esas algas. Lo mismo opinan los marineros que viajaban con Cristóbal Colón en la Santa María, fechada el 20 de septiembre de 1492. Una entrada de bitácora revela que en algunas partes las algas eran tan densas que detenían los barcos. Asimismo, los primeros exploradores observaron que se mantenían a flote mediante una vesícula llenas de gas, muy semejantes a una uva pequeña que llamaba sargaco. El sargazo se origina en zonas ricas de nutrientes cerca de la costa americana, sobre todo en el Golfo de México. Las corrientes marinas arrastran las algas hasta la península de Florida, donde las atrapan en la corriente del Golfo, que circula hacia el norte y termina en el Mar de los Sargazos.
La oceanógrafa Sylvia Early, quien colaboró en la iniciativa para declarar el Mar de los Sargazos como la primera región marina protegida en alta mar. Compara los sargazos con una selva tropical dorada. Léase su ensayo en la página 112. Una metáfora muy acertada porque las algas forman una suerte de bóveda en la superficie del mar. Para mí, el sargazo evoca imágenes de un arrecife flotante o hasta una pradera marina, un Serengeti del mar. Sus ramas enmarañadas sustentan una diversidad pasmosa de organismos que se ocultan entre las algas y las consumen. A decir, es un estudio, larvas y crías de 122 especies de peces, además de tortugas marinas, nudibranquios, hipocampos, cangrejos, camarones y caracoles. En retribución, las algas se nutren con el excremento de estos organismos. Peces y tortugas encuentran alimento abundante en los sargazos y atraen depredadores que ocupan niveles cada vez más altos en la cadena de la vida. Desde puercos, dormilonas del Atlántico, lijas doradas y cojiguanas hasta tiburones blancos, atunes, peces peto, peces espada. Con todo, muchas otras especies frecuentan los sargazos, incluidos rabijucos, pardeles, petreles, charanes, alcatraces y demás aves del mar abierto, que anidán y se alimentan en las alfombras de sargazo. En el mar de los sargazos alberga dos especies predominantes de algas, y esas son las únicas en el mundo que comienzan su vida ancladas al fondo marino. A resultas de esto, las alfombras translúcidas, cuyas tonalidades van del dorado al ámbar, se encuentran en la merced de los vientos y las corrientes, se esperan durante las tormentas y se reintegran en aguas serenas, uniendo sus bordes como si fuera un velcro. El tamaño de esas masas de algas es muy variable, desde varios kilómetros de largo hasta pequeños trozos que caben en una mano. Incluso esos fragmentos albergan organismos, asegura Jim Franks, investigador científico y experto de sargazos del Laboratorio de Investigación de la Costa del Golfo de la Universidad del Sur de Mississippi en Ocean Springs. La abundante vida asociada con los sargazos debe adaptarse a la continua unión y separación de sus islas protectoras, por lo que Frank asegura que el sargazo es uno de los hábitats marinos más dinámicos que se puede imaginar. El mar de los sargazos siempre ha estado rodeado de misterio. En el siglo XVIII, los navegantes se refieren a esta región del Atlántico como la latitud de los caballos, porque según cuentan, los barcos varados allí tiraban caballos para la borda a medida que menguaban sus suministros de agua dulce. Por otra parte, el sargazo se extiende sobre una región conocida como el Triángulo de las Bermudas, donde se dice han desaparecido barcos y aviones sin dejar rastros. Quieras o no, en estas leyendas, cuando te encuentras en el mar de los sargazos, es inevitable experimentar momentos sublimes. Varias veces salimos en busca de las grandes alfombras de sargazo para explorarlas, pero no las hallamos. Un viejo pescador nos previno: hay días que desaparece, pero despiertas a la mañana siguiente y encuentras las bahías y los puertos repletos de sargazo. No obstante, en otras ocasiones teníamos más suerte y recogíamos pedazos de sargazo que depositábamos en los baldes, donde los revisamos para que el fotógrafo Davis documentara la vida marina. Cierta vez, al dar vuelta a un fragmento, detecté un animalito que parecía un sapo, con la boca muy grande y apéndices semejantes a las algas. Era un pez de sargazos, una de más de docenas de especies que han evolucionado para mimetarse con las algas.
Aferrado al sargazo con sus pequeñas aletas pectorales, era casi imperceptible. El biólogo marino bermudeño que nos ayudaba a buscar animales que viven en las algas dejó caer otro pececito en el balde. En un instante, el pez de otro sargazo lo embulleron como si fuera un osino. Aquella noche acompañé al fotógrafo a pesca el día, y en un solo cúmuco de sargazos del tamaño de una pelota de fútbol encontramos 900 peces en etapa larvaria, 30 antípodos, 50 caracoles, 4 anemonas, 2 plantlinos, 6 cangrejos, 20 camarones, 7 nubidicomas, más de 1000 gusanos tubícolas, abundantes brioscos, cópedos dimuntos y una infinidad de seres planctónicos. Ahora les voy a contestar las preguntas del artículo. La primera, ¿cuál es la idea principal del texto? La idea principal del texto es cómo las algas o el sargazo del Atlántico son un fundamento que abastece a una diversidad impresionante de vida marina y que actúa como refugio y alimento para estas algas o para otros animales como peces, tortugas, etc. Aunque son muy importantes estas algas para la vida marina, son las encargadas de arruinar las playas mexicanas y del Caribe y otros lugares turísticos. Y por esto hablan de cómo deshacerse de las algas, aunque son muy importantes. Bueno, segunda pregunta, ¿qué tuvo que hacer el autor para realizar este artículo? El autor, para hacer este artículo, debió viajar a los lugares donde se encontraban las algas, como la isla de México, el Caribe, África y Brasil, etc. Y también a universidades o escuelas donde estudiaban el sargazo. Bueno, tercera pregunta, ¿cuáles crees que fueron las principales dificultades que tuvo el autor para realizar este artículo? Bueno, para mí la principal dificultad que tuvo el autor es que el autor quería que todos vieran lo importante que eran las algas. Pero eso era casi imposible porque a las personas no les agradaba que las algas arruinaran sus sitios turísticos, como las islas mexicanas. Entonces, por esto era muy difícil muy difícil. Bueno, cuarta pregunta. ¿Cuáles son las conclusiones que te deja el artículo? Pues las conclusiones que me deja el artículo es que las algas son muy importantes, aunque las vemos cuando vamos de vacaciones y la vemos en el mar, cuando estamos nadando, nos desagrada, pero tenemos que estar conscientes de que en cada alga que hay debe vivir millones de seres vivos ahí, como tortugas o peces. Entonces, ¿sí? Bueno, quinta pregunta. ¿Qué crees que le pudo faltar a la investigación? A la investigación no le faltó nada. Me pareció que estaba muy completa en todo lo que decían. Bueno, sexta pregunta. ¿Qué sitios están involucrados en la investigación? Los sitios que están involucrados en la investigación son las Islas Bermudas, Atlántico Norte, Isla Mexicana, costas del Golfo de México, el Caribe, Brasil y África. ¿Cuáles son los hechos más importantes? Para mí los hechos más importantes fue cuando nombraban a Cristóbal Colón y su tripulación en la Santa María, pues debieron investigar muchísimo para eso. Y además eso fue en 1492. Pasó hace mucho y aún así existían estas algas. Bueno, última y octava pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre el artículo? Mi opinión es que me parece muy mal que las personas quieran acabar con estas algas porque en verdad son muy necesarias y no es culpa de estas algas, sino de nosotros por la contaminación que le hacemos al medio ambiente, porque al contaminar el medio ambiente hace que estas algas se reproduzcan de manera muy continua y que sean muy excesivas.
Bueno, muchísimas gracias por ver este video.